Abra su Biblia en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 45. Y cuando lo tengan, indíquenme con un amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 6, verso 45. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Váyase un libro, 2 libros atrás, al Evangelio de Mateo, al capítulo 12, verso 36. Mateo capítulo 12, verso 36. Gloria al Señor. Y si ya lo tiene, indíqueme con un amén. Y leemos entonces Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Señor amado, porque tú has sido bueno con nosotros hasta este día. Nos has permitido, Señor amado, estar aquí, Señor, en esta casa de oración. Juntamente con mis hermanos, Señor, venimos a adorarte, a glorificarte. Sabemos, Señor, oh Dios amado, que tenemos que acatarnos a las órdenes del gobierno y de esta ciudad aquí en San Francisco. No podemos cantar con nuestros pulmones abiertos, Señor, pero esos murmullos, esos susurros, Señor, sé que tú los has escuchado, porque tú nos has llamado a ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Te damos toda la honra y la gloria, Padre, por tu palabra que va a ser expresada, Señor, en esta mañana de domingo, Señor. Te damos toda la honra y la gloria y agradecemos la presencia de cada uno de nuestros hermanos en este lugar, Señor. Bendícelos, Padre, de una manera especial. Como decía la hermana Elsie, el que no tiene un trabajo, Señor, para ti no hay nada imposible. Suple toda necesidad, Señor. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Bendice, Señor, también, amado Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor, que están ausentes. Algunos están en sus trabajos, Señor, y ellos tienen la opción, mi Dios amado, el día que no puedan estar en la mañana, poder estar en la tarde, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar asiento, hermano. Y como tengo la pantalla, me voy a quitar mi máscara. Cuando me mueva me la voy a tener que poner. Es muy imperativo saber que cada cristiano, y usted y yo somos cristianos, ¿verdad que sí? Bueno, cada uno de nosotros entonces debemos esforzarnos por hablar con un buen vocabulario, ya que eso es lo que nos debe de caracterizar como buenos hermanos en Cristo. No tanto porque sea una forma de expresarnos con mucha elocuencia o educación, sino más que nada que sea una forma verbal donde nos expresamos con palabras sanas y no corrompidas o contaminadas por la influencia del enemigo, ya que las formas de expresión, y mire cuántas hay: chismes, mentiras, lenguaje corrompido, palabras de doble sentido o un lenguaje vulgar y corriente que no es digno de un buen cristiano. Ese tipo de lenguaje corrompido antes mencionado, con el que nos podemos estar expresando, solo puede mostrar algo en nuestra persona como hijos de Dios. Como hijos de Dios que somos, y ese algo es
Muchas veces, hermanos, la falta de espiritualidad en nosotros y la carencia de apego al consejo de Dios. ¿Cuál es una de las características en las que se suelen fijar las personas al ver a un creyente? Muchos de ellos nada más nos oyen hablar y nos identifican. Oh, tú eres cristiano. Y esto no es algo nuevo. Recuérdese que la Biblia dice que cuando Pedro, el Señor, fue aprendido y él se estaba calentando allá con los judíos, ¿verdad? Porque tenía frío. Dice que uno de ellos le dijo, tú eres uno de ellos. ¿Y por qué cree usted que lo identificó? Por su manera de hablar. Y Pedro en ese momento todavía no era lleno del Espíritu Santo. Pero su hablar, el haber caminado con Cristo 3 años y medio, hizo algo en la vida de Pedro que lo transformó. Es lo mismo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Antes usted y yo teníamos una boquita que no quiero contarle. Y a veces en nuestros días, muchas veces nos salimos de nuestro juicio y a veces se nos olvida quiénes somos. Amén. Y mire, mi hermano, allá en el libro de los Hechos, no lo vamos a leer todo, pero en los libros de los Hechos dice que las personas se asombraron al ver cómo Pedro y Juan hablaban de Jesús de Nazaret con tal propiedad que ellos los pudieron identificar. Con tal propiedad que ellos, los judíos, y eran grandes hombres. Estaban los saduceos, estaba el sacerdote, y si usted lee el libro de Hechos, capítulo 4 al rato, cuando vaya a casa, se va a dar cuenta quiénes eran estos hombres. Eran los hombres de alto rango, hermanos, hombres que habían tenido tal vez mucha educación. Pero sabe, la forma en que Pedro y Juan hablaban les impresionó. Y les impresionó porque los apóstoles eran personas sin estudios. Y tampoco ellos solían convivir con los sabios de la ciudad. ¿Con quiénes convivían ellos? ¿Con quiénes convivía Jesús? Con los pobres, con los publicanos, con las prostitutas, con los enfermos. Esa era la gente con la cual los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo convivían. Pero lo que los sorprendió fue su discurso, su manera de hablar de Dios. Era tan impactante para la gente porque el Espíritu Santo había descendido sobre sus vidas. Su lenguaje de ellos había sido transformado por la presencia de Dios. Pero esto no solo significa usar palabras sofisticadas ni tener una excelente retórica, mis hermanos. El poder está en las palabras. Y esto también lo tienen cientos de personas que no necesariamente imparten la palabra del Señor. Una vez más volvemos a traer este pasaje bíblico de Hechos 4 a nuestra vida cotidiana. Y sabe que en la actualidad usted y yo encendemos el televisor, y en las noticias suelen haber temas que infunden pesimismo, tristeza, angustia. Después nos vamos al trabajo y escuchamos cómo los compañeros de oficina se quejan. Luego al salir del trabajo, vamos conduciendo y de repente vemos un accidente por ahí, entre 2 autos o más. ¿Y sabe qué sucede en ese momento? Que los involucrados entran en una pelea nada sutil en lo que se implican términos bastante agresivos. Todos esos ejemplos nos muestran cómo el lenguaje es algo tan importante en la vida del ser humano. Porque una sola palabra, mi amado hermano, puede edificar o puede destruir.
Una sola palabra le puede alegrar el día a alguien o traerle angustia a su vida. Es por eso que debemos tomar como ejemplo la forma de hablar de Jesucristo. ¿Cuál era el ejemplo de Jesús? Él tenía palabras de perdón. Él tenía palabras que reconfortaban. Él tenía palabras a donde se evidenciaba el amor y la compasión en sus sermones. Pero también Jesús reprendía cuando lo consideraba oportuno. Pero un insulto o una mala palabra nunca salieron de sus labios. Él sabía perfectamente que esto podría contristar al Espíritu Santo y a su Padre Celestial. En Efesios 4:30 leemos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero déjeme le cuento que a mí sí me ha pasado. Y cuando yo digo una mala palabra, el Espíritu Santo viene y me reconviene. Y me dice: Lidio, tienes que lavarte esa boca, porque lo que tú acabas de decir ha contristado al Santo Espíritu de Dios. Aunque usted no lo cree, hermano. A veces, muchas veces nos dejamos influenciar por lo que vemos en la televisión, por lo que escuchamos en la radio, por lo que vemos en esas películas, si es que todavía las estamos viendo. No deje que nada de eso lo influencie. Y este es el ejemplo que debemos tomar como referente de nuestra manera de expresarnos. El Señor Jesús tenía palabras de perdón. Y sabe que cuando la presencia de Dios está en nosotros, esta nos transforma. Estamos haciendo énfasis en el libro de Hechos capítulo 4. Cuando usted analiza bien ese pasaje de la Biblia, notaremos que en el versículo 8 se menciona ya que entonces el Espíritu Santo descendió sobre Pedro antes de que hablara en defensa suya frente al concilio de Jerusalén. Eso nos enseña a nosotros que Pedro ya había sido transformado. Cuando se estaba calentando allá con los judíos en la noche de la aprehensión, él todavía no era lleno del Espíritu Santo. Había caminado con Jesús por 3 años y medio, pero todavía no era lleno del Espíritu Santo. Pero ya acá en el libro de los Hechos, y en especial en ese verso 8, se menciona que ya el Espíritu Santo había descendido sobre Pedro. Y esto es algo muy poderoso, mis hermanos. Porque en ese momento, en esa historia que se narra en el libro de los Hechos capítulo 4, Pedro está mostrando que Dios era omnipotente y es omnipotente en estos días todavía. ¿Y sabe por qué es omnipotente? Porque así como cambió el lenguaje de un hombre iletrado en un instante, ha cambiado nuestro lenguaje, hermanos, desde el momento en que usted y yo venimos y le conocemos a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que nuestro testimonio siempre debe de ser un testimonio que se acerque más a Jesús y que esté muy alejado del mundo. Tenemos el ejemplo de Jesús. Tenemos el ejemplo de un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Y ese testimonio de Pedro había sido implícito. Porque aunque no hablaba de lo que Dios había hecho en su vida, había impactado a muchas personas ese día. Y como dijimos antes, mencionamos antes, personas, el sumo sacerdote, miembros del Sanedrín, los saduceos. En ese momento Pedro no tuvo ni siquiera necesidad de contar su experiencia al lado de Jesús durante su paso por Jerusalén.
Pedro no debía hablar de los milagros en lo que estuvo como testigo. Nada de eso, mis hermanos. Dios quiere que hoy entendamos que dar testimonio no solo es contando sus bondades en nuestra vida, no siempre será de esta manera. Déjame decirte y recordarte, mi amado hermano, que un cristiano nacido de nuevo da testimonio con sus hechos. Y algo que realmente se nota es la forma de hablar de los creyentes. Y déjame decirte que en esta pandemia muchos, pero muchos hermanos se han amoldado al mundo. Déjame decirte que Dios te dio un nombre. Y tu nombre es, y me voy a poner yo para no ofender a nadie, tu nombre es Lidio, hijo de Dios. Pero ¿qué pasaría si Lidio, el hijo de Dios, ahora es Lidio el Chapo? O Lidio el fulano de tal. No, hermanos. Y así actúa mucha gente hoy. En lugar de llamarse por su nombre, ya no que se digan, Javi, no te enojes, ya no que se digan Javier, hijo de Dios. Ahora se están llamando por su apelativo, por su apodo, por como usted se quiera interpretar esta palabra. Somos hijos de Dios, hermanos. Y nuestro testimonio está en nosotros. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Y en qué manera nos estamos dando a conocer? Porque recordemos que usted y yo siempre seremos cartas abiertas a aquellos que nos ven. La Biblia, que esos hombres y mujeres que no nos conocen, es usted y yo. Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Se da cuenta? Eso somos nosotros. La gente está leyendo a nosotros cómo nos comportamos, cómo hablamos, qué decimos, cómo actuamos. Ese es el mayor testimonio que le podemos dar a la gente, mis amados hermanos. Y como hijos de Dios, usted y yo tenemos toda la responsabilidad de dar buena referencia del reino de los cielos a través de nuestro hablar y de nuestro actuar. Comportémonos como lo que somos, hijos de Dios. Aquí ya no hay chapos, aquí ya no hay hijos del, dicen alguien por ahí, ¿verdad? No, ya no hay de eso, hermanos. Somos hijos de Dios. Por eso es que nuestro hablar debe de ser diferente. El título del mensaje: cuida tu manera de hablar. No nos dejemos influenciar por lo que oímos en el mundo, cómo actúa el mundo. Sabe que en mi vida pasada nosotros no tuvimos muchos compadres, si acaso fueron 2 o 3, y no más. Y algunos de ellos, cuando nos escriben o nos ven, nos dicen compadres. Y por respeto a ellos, le digo, ¿cómo estás, compadre? O ¿cómo estás, comadre? Por respeto. Pero yo sé que ya no debo de hablar de esa manera. Pero yo tampoco los quiero herir a ellos diciéndoles, ¿sabes qué? Tú y yo ya no somos más compadres. Aprovecho el momento y les digo, porque un día una de ellas, no la comadre, sino una persona que conoce a la comadre y me conoce a mí, me dijo, ay, ya no son tus compadres desde que vas a la iglesia. Le dije, ¿sabes qué? Nuestra amistad va a ser para siempre. Eso no ha cambiado nada. Y el hecho en que yo le llame ahora a ella por su nombre o a él por su nombre no quiere decir que ellos han dejado de ser menos para mí. Ellos siguen siendo lo mismo para mí. Pero también a ti te quiero compartir que Jesús ha venido a transformar nuestra vida, que Jesús ha venido a cambiarnos, que Jesús ha venido a darnos
una nueva manera de actuar y una nueva manera de hablar. Así es que por lo tanto usted y yo debemos mantener nuestro corazón de una manera que a Dios le agrade. En Efesios 4:29 el Señor dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Se da cuenta? Y vamos a ver, número 1, las palabras tienen el poder de edificar o de destruir. Nunca podemos ignorar u olvidar que una vez que esa palabra sale de nuestra boca, no hay forma de recuperarla. Algunas veces, hermano, y créamelo, soy pastor, pero no soy perfecto. Algunas veces he dicho cosas de las cuales me he arrepentido. Y sabe que muchas veces ofendemos hasta la familia, a la esposa, a los hijos. Y cuando usted quiere reaccionar es demasiado tarde. Un día puso un ejemplo en esta iglesia hablando también acerca de esto. Allá por el 17, 18. Les dije a ustedes, agarren un tubo de pasta de dientes y saquen toda esa pasta, apachúrrenle así hasta que salga todo. Y traten de meterla otra vez al mismo tubo. Me cuentan si se pudo. Así pasa con nuestras palabras que hablamos, hermanos. Cuando salen de nuestra boca ya no pueden regresarse, hermanos. Y sabe que eso hiere nuestros sentimientos, hiere nuestro corazón. Y viene el Espíritu Santo y nos enseña y nos redarguye. ¿Por qué lo dijiste? Por eso tenemos que tener cuidado de no airarnos, hermanos, porque cuando nos airamos, pecamos. El enojo no es bueno. El enojo te hace decir muchas cosas. Por eso, si hemos ofendido o herido a una persona, lo único que podemos hacer es pedir disculpa. Lo único que podemos hacer, eso es. Y si nuestro orgullo no nos detiene, es pedir perdón. Pero sabe que hoy muchos cristianos no saben pedir perdón. Nada más es, discúlpenme, hermano, es que yo no quería, discúlpenme por favor. Y el perdón, hermanos, se nos ha olvidado. Y esa palabra perdón, muchos cristianos no la conocen. Pero es sumamente necesaria, hermanos, usarla en nuestro vocabulario. Como hijos de Dios, usted y yo no deberíamos de pedir disculpas, sino de pedir perdón. Hacer a un lado nuestro orgullo y pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque el daño y la herida ya están hechos. Es más, la cicatriz va a quedar ahí de por vida, hermanos. Y a pesar de que con el tiempo toda herida sana, la cicatriz va a quedar para toda la vida. Aleluya. Ahora, ¿cómo podemos apreciar en los versículos que estamos explorando hoy lo que decimos? Nuestras palabras nos justificarán o nos condenarán. Es por eso que tenemos que pensar antes de hablar. Pensar es algo esencial en la vida de todo cristiano. En otras palabras, hermanos, no podemos permitir que los impulsos de la carne dominen nuestros pensamientos y nuestra boca. Aleluya. Y mire, aquí todos los que estamos somos seres humanos. Y todos los que estamos aquí tenemos momentos de debilidad. Pero lo que no podemos permitir como hijos de Dios, aunque seamos débiles, es que esas debilidades o imperfecciones dominen quiénes somos, hermanos.
Recordemos que Dios, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, nos ha entregado a victoria sobre todas estas cosas. Pablo le recordó a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras, hermanos, tendrán consecuencia. Es lo que nos dice Mateo. Y estas son palabras de Jesús. No son palabras de su pastor ni del predicador. Son palabras de Jesús en Mateo, capítulo 12, verso 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Lo primero que usted y yo debemos de hacer, amados hermanos, es entender lo que las palabras son y el poder que contienen. Y digo esto porque cuando comenzamos a entender estas cosas, entonces usted y yo vamos a comenzar a ver cambios drásticos en nuestras vidas. Ahora, Pablo, mire lo que vamos a encontrar en Efesios 4:29. Y fíjese bien. Pablo dice, alguien léamelo por favor, hermanos, se me perdió aquí la... 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a ¿quién? A los oyentes. Y cuando usted y yo andamos allá en el mundo, pero mantenemos en mente este versículo y aplicamos este principio a nuestra vida, comenzamos a ver cambios. Comenzando por la forma como nos tratamos a nosotros mismos y después en la forma como tratamos a otras personas, especialmente a nuestros seres queridos. Piensa y reflexiona en esto por un momento. Sé honesto contigo mismo y pregúntate, ¿cuántas veces has hablado de una persona a otra? Con la intención de hacer que esa persona piense de la manera en que piensas de quién estás hablando. Como les dije, ninguno de nosotros somos perfectos. Pero creo que cuando usted y yo somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta de que todos aquí somos culpables de esta acción. ¿Sabe por qué? Porque a veces hasta levantamos el teléfono para decirle, ay hermana, ya te diste cuenta lo que está pasando. ¿Con quién? No, pues que con la hermanita que tiene la camioneta roja. De veras. ¿Y quién te dijo? No, pues que me habló la hermana fulana. Y se da cuenta cómo va corriendo, hermano. Por eso fíjese con quién habla. No a todos les puede confiar. No con todos puede hablar tan abiertamente. ¿Sabe por qué? Porque algún día esa persona a la que usted le ha confiado lo va a defraudar y va a comenzar a hablar, va a comenzar a decir lo que usted le confió. Por eso tenga mucho cuidado con lo que habla y fíjese a quién le habla, fíjese a quién le está confiando. Amén. Ahora, eso sí, todos hemos tratado de implantar nuestra propia opinión de otra persona cuando no nos conocemos ni a nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado. Pero algunas veces es solo tu opinión y no solamente la verdad absoluta. Es tu opinión nada más. Ay, es que yo creo que ella es muy mala. Es tu opinión. Pero tú no conoces la verdad absoluta de las cosas. Aleluya. La palabra es lo más poderoso que tenemos para crear situaciones, hermanos. En Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo
que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que digo le será hecho. ¿Se da cuenta el poder que tienen las palabras? Pero esto es para alguien que cree, hermanos. Porque Marcos dice, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, lo más importante, no dudare, que no dudes. O sea, hay poder en nuestras palabras que nosotros hablamos, hermano. Usted y yo podemos mover montañas, problemas, dificultades, situaciones que aparentan imposibles de superar. Pero Pablo dijo que para Dios, usted y yo somos más que vencedores, porque estamos en Cristo Jesús. Y para Dios no hay imposible, hermano. Solamente que en ocasiones leemos, como en esta ocasión Marcos 11:23, nos falta la fe, comenzamos a dudar. Así es que tengamos cuidado con nuestras palabras. Con nuestras palabras usted y yo podemos hacer el bien, pero también podemos causar destrucción. Santiago nos lo recuerda en el capítulo 3, verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Se da cuenta? Esta lengua que Dios nos ha dado, muchas veces la usamos para encender fuegos, hermanos, para encender contienda entre los hermanos. Ay, que fíjate, mira lo que está pasando en la iglesia. No, hermanos, no encendamos un fuego donde no lo hay. Mejor pidámosle a Dios. Y si acaso yo estoy actuando mal, usted tiene la obligación de orar por su pastor. Que Dios me guíe, que Dios me enseñe, que Dios me muestre. En lugar de andar hablando mal de mí. Ore a Dios, que el Señor me cambie, que el Señor me transforme. Y no solamente por mí, sino por todos los pastores, hermanos. Vuelvo y repito, no somos perfectos. Aleluya. ¿Sabe que también con nuestras personas usted y yo podemos guiar a que otros tomen decisiones correctas? Podemos guiar a que otros cambien su actitud e incluso hacerles creer algo imposible, tanto bueno como malo. Las palabras que usted y yo hablamos, hermanos, ejercen gran poder. Y eso se ha visto a través de las eras. Desde el principio han habido hombres y mujeres que han usado sus palabras para el mal. Una gran realidad hoy en día es que tenemos el uso de razonamiento. Todos aquí hemos sido educados por la sociedad. En otras palabras, por todo lo que nos rodean, especialmente nuestros padres y familiares. Todos aquí desde que temprana edad fuimos a la escuela y ahí aprendimos cosas vitales. Aprendimos a leer, a escribir, aprendimos ciencias, matemáticas, geografía, historia, y párele de contar todo lo que aprendimos en la escuela. Aprendimos muchas cosas que nos han servido para edificarnos según fuimos creciendo. Estos niños, estos jóvenes que están aquí, están escuchando palabras que los van a hacer crecer y madurar conforme ellos vayan avanzando en la vida. Así es que tenemos que tener cuidado con nuestra manera de hablar. Tenemos que alinear nuestro vocabulario. Tenemos que preguntarnos qué debemos y qué tenemos que hacer para que nuestras palabras sean la diferencia en reeducar, alimentar y ampliar nuestro vocabulario. En otras palabras, usted y yo ya no hablamos como niños. Y en muchas ocasiones, para ser aceptados,
tendemos a hablar como aquellos que nos rodean. Les mencionaba hace un ratito lo de los compadres. Ya no, hermanos. Por respeto, a algunos todavía les digo así, y a otros ya les hablo por su nombre, y ¿sabe qué? Ellos no se molestan. Le digo, hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Dora, hola fulano, hola sutano, y ellos ya no se molestan. Pero tenemos que ser prudentes, hermanos. Tenemos como cristianos fieles, debemos y tenemos que elegir la manera en cómo vamos a hablar. Sabe que en nuestras palabras hay poder. Muchas veces decimos, no hay comida. Y no es que no haya comida. Es que lo que hay no nos gusta. O muchas veces decimos, hay comida. Para muchos estas dos frases son a veces, o estas dos preguntas son prácticamente iguales. Pero déjeme decirle que la realidad es que no lo son. En la primera pregunta está la palabra no hay comida. Y en la segunda dice hay comida. Y muchos nos condicionamos a esta manera de pensar, ¿hay o no hay? ¿Tengo o no tengo? Así es que tenemos, hermanos, tenemos que ser sabios en nuestra manera de hablar. Algunas veces leemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y aquí presten mucha atención a esto. Pablo no dice que podemos hacer algunas cosas o que podemos hacer algunas cosas de vez en cuando. Aquí se nos está diciendo claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no tenemos convicción de estas palabras, nunca, pero nunca obraremos para Dios. Así es que póngase de pie, hermano. Vamos a dejarle hasta aquí. Pero reflexione en quiénes somos. ¿Quiénes dicen la gente que somos? Algo que todos nosotros debemos y tenemos que hacer es reflexionar en quién somos. Somos hijos de Dios. Y lo mejor es darnos cuenta de nuestra propia realidad, arrepentirnos y cambiar. Pero, lamentablemente, en muchas ocasiones a muchos se les hace un poco difícil elegir el camino correcto. En otras palabras, muchos han sido condicionados de tal manera que hablar de un cambio es algo que les causa dolor. Ay, es que ya no voy a poder decirle al chompiras, chompiras. Es que ya no le voy a poder decir cuatachón. Y esas cosas les causan dolor, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nada más quiero recordarle en esta tarde lo que dijo Pedro, un hombre transformado, un hombre que hablaba palabras de allá del vulgo. Pedro era un pescador. Él hablaba lo que se le venía, de momento así, él lo echaba para afuera. Pero mire lo que hace cuando Dios cambia y transforma un corazón. Años después que el Señor había sido ascendido al cielo, y cuando él escribió la primera carta de Pedro, dice en primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Les estaba recordando a los judíos que habían aceptado al Señor Jesucristo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Nunca, hermanos, nunca nos podemos olvidar de que nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Nunca se nos puede olvidar que Él nos ha escogido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Por eso le digo que usted y yo debemos de brillar de una manera excelente en todo momento. Usted y yo somos la luz del mundo, dijo el Señor. Cuidemos las palabras que hablamos y decimos. Cuidemos nuestro vocabulario. Y una vez que hagamos esto, nuestra vida va a cambiar. Aleluya. Atrevámonos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Volvámonos, arrepintámonos de nuestras malas palabras. Aleluya. Y ya estamos terminando. En Efesios 4:22 dice Pablo, en la Nueva Versión Internacional: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes nos están escuchando. Incline su rostro ahí donde está y pídale perdón a Dios. Tal vez usted no ha dicho una grosería, pero tal vez ha abierto su boca para malinformar a un hermano, a una hermana. Tal vez ha hablado de su vecino. Los jóvenes han hablado de sus padres. A ellos les digo: honrarás a tu padre y a tu madre. A nosotros como adultos, hermanos, tal vez se nos ha hecho fácil hablar de alguien sin conocerle siquiera, sin haberlo tratado siquiera. Tenemos que tener cuidado. Una vez más, Efesios 4:22 en la Nueva Versión Internacional: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Ahí donde está, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, hable con Dios y dígale: Señor, perdóname las veces que he dicho lo que no tenía que haber hablado. Perdóname porque soy hombre y soy débil y lo reconozco, pero tú eres el único que puede transformar mi vida. De la manera como transformaste la vida de Pedro, puedes transformar hoy mi vida. Ayúdame a dejar mi orgullo atrás y en lugar de pedir disculpas, enséñame a pedir perdón. En lugar de juzgar, ayúdame a apoyar a mi hermano, a mi hermana. En lugar de hacer lo malo delante de tus ojos, ayúdame a hacer lo bueno. Y no permitas que mi boca se abra para herir a alguien. Al contrario, que las palabras que salgan de mi boca sean para edificación de los que me están escuchando. Y si acaso, Señor, hasta este día dije algo malo, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Le damos gracias a Dios, hermano. Y si usted hizo esta oración, dele gracias a Dios por la salvación de su alma y el perdón de sus pecados.